La ciberseguridad es uno de los mayores retos que enfrentan las empresas en la actualidad. Los ataques cibernéticos son cada vez más sofisticados y representan una amenaza real para la continuidad de los negocios. Desde el robo de datos hasta el secuestro de sistemas informáticos, las empresas necesitan estar preparadas para enfrentar estos riesgos. En OneSec, entendemos la importancia de la ciberseguridad y nos comprometemos a proteger a nuestros clientes contra los riesgos digitales más exigentes. Somos un aliado estratégico que provee soluciones especializadas en la gestión de riesgos digitales, haciendo que sus plataformas y entornos sean seguros, eficientes y adaptables a los desafíos digitales más exigentes. Además, ayudamos a nuestros clientes a cumplir con las regulaciones de seguridad digital y mejorar su rentabilidad. Entendemos las necesidades específicas de nuestros clientes y creamos estrategias de acuerdo con las particularidades de su industria, categoría y normatividad. Nuestra experiencia y gran nivel de especialización en ciberseguridad nos convierte en el aliado estratégico para entregar a nuestros clientes opciones y servicios con una atención experta e inmediata. En OneSec, contamos con un equipo de expertos altamente especializados en ciberseguridad y una amplia experiencia en la protección de empresas en diversas industrias públicas y privadas. Gracias a nuestro acompañamiento y personalización, hemos logrado grandes casos de éxito, por lo que hoy colaboramos con las mejores empresas e industrias del país. En OneSec, estamos comprometidos con el crecimiento y la expansión de nuestros servicios. Por ello, expandimos nuestra cobertura geográfica con oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y nos internacionalizamos con oficinas comerciales en Estados Unidos, Colombia, Perú y Costa Rica. Todo esto es posible gracias a nuestro excelente equipo de trabajo, a las alianzas estratégicas con las mejores marcas del mercado y a la confianza de nuestros clientes. OneSec, always secure, never at risk. Listo, entonces vamos a comenzar, equipo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy e iniciamos. Rubén Álvarez López, Pre-Sales Manager en OneSec, especializado en el área de Secure Modern Cloud, donde lidera estrategias centradas en la protección integral del ecosistema Microsoft. Con una sólida trayectoria en ciberseguridad, asesora a organizaciones en la protección de entornos modernos en la nube, asegurando que la tecnología se alinee con los objetivos de negocio. Su enfoque estratégico y holístico en la protección de activos digitales se refleja en su experiencia en la implementación de marcos como Zero Trust, fortaleciendo la postura de seguridad de las organizaciones. A lo largo de su carrera, ha desarrollado un profundo conocimiento técnico y consultivo, lo que le permite ofrecer soluciones robustas y adaptadas a los desafíos actuales del entorno digital. Cuenta con múltiples certificaciones clave de Microsoft, incluyendo SOAA, IAA, AE, ASEA, AVDS, EAA y CIF, que respaldan su capacidad para guiar a las organizaciones en su evolución hacia entornos más seguros, resilientes y eficientes. Un aplauso. Rubén Álvarez López. Pues muy buenos días, equipo. Mi nombre es Rubén Álvarez. Formo parte del equipo de OneSec como Pre-Sales Manager en el área de Secure Modern Cloud. Hoy vamos a hablar precisamente... hoy quiero dar la bienvenida precisamente a este espacio, perdón, equipo, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de un webinar, el cual estamos titulando nosotros Manteniendo el Control, protección de pérdida de datos para un futuro seguro. En los próximos minutos, lo que estaremos haciendo es hablar precisamente de cómo podemos proteger la información de nuestras organizaciones utilizando tecnologías que ya están a nuestro alcance, ¿va? ¿Qué quiere decir? El etiquetado de información precisamente y la prevención de pérdida de datos a través de Microsoft Purview. Este webinar está pensado precisamente para todos. No importa si vienes de un área técnica, si vienes de un área de negocio, lo que vamos a hacer es hablar precisamente de riesgos reales y soluciones prácticas de una manera sencilla y sin complicaciones. Y nuevamente, gracias por estar aquí y comenzamos. Antes de hablar precisamente de herramientas, empecemos por una pregunta, el por qué. ¿Qué quiere decir esto? Hoy precisamente prácticamente todo lo que hacemos en el trabajo implica compartir información
correos, documentos, chats, reportes, pero no toda esa información debería estar disponible para todos, ni circular sin control, que quiere decir estarse compartiendo sin algún tipo de restricción. A veces, precisamente sin mala intención, ¿no? Lo que sucede es que se comparten documentos que contienen algún tipo de dato sensible, ¿no? Nombres de clientes, estrategias internas, proyecciones financieras. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos algún tipo de mecanismo de protección, una acción tan simple como reenviar un correo o guardar un archivo puede convertirse en una fuga de información. Además, cada vez más normativas, vamos a decirlo así, como un ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos en México, o digo, todo el mundo conocemos o hemos oído hablar precisamente, ¿no? De esta famosa GDPR en Europa. ¿Qué quiere decir? Nos exige saber qué datos tenemos, dónde están y cómo los protegemos, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Pues proteger la información ya no es solo un tema de tecnología, es una responsabilidad organizacional y para eso precisamente existe Microsoft Purview. Ahora bien, una de las formas más eficaces precisamente para comenzar a proteger la información, ¿no? Es etiquetándola. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que cada archivo que generemos, ¿no? ¿Qué quiere decir un documento? Pues una hoja de cálculo, una presentación, puede llevar una etiqueta que diga esto es confidencial, ¿no? O esto puede compartirse con todos, o inclusive pues esto solo es para uso interno. ¿Va? Esa etiqueta precisamente no es solo un texto o es una marca visual, sino que gracias precisamente a la parte de Microsoft Purview puede traducirse en acciones concretas. ¿Qué quiere decir? Podemos nosotros estar cifrando el documento, limitar quién puede abrirlo, bloquear la opción inclusive de reenviarlo. Es más, inclusive podemos ponerle una marca de agua, ¿no? Entonces, las etiquetas se pueden aplicar manualmente cuando el usuario elige precisamente la clasificación al guardarlo o enviarlo precisamente, ¿no? Como un archivo. Pero también puede aplicarse automáticamente. ¿Qué quiere decir? Cuando el sistema, ¿no? Detecte a final de cuentas, por ejemplo, que un archivo contiene, vamos con el ejemplo más conocido, una tarjeta bancaria, ¿no? O datos personales, en forma automática, pues estaría aplicando precisamente, pues, este etiquetado. ¿Sale? Ahora bien, al etiquetar la información, pues estamos dándole un tratamiento adecuado desde su origen, ¿no? Sin depender únicamente de los usuarios para protegerla. ¿Sale? Correcto. Ahora bien, sabemos precisamente qué es una etiqueta, ¿no? Ahora vamos un paso más allá. Veamos cómo se aplica precisamente dentro de la parte de Microsoft Purview. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Hay tres formas principales de cómo se pueden estar aplicando las etiquetas. La primera, ¿no? Es la manual, donde precisamente el usuario elige directamente la etiqueta al momento de crear, guardar o enviar precisamente un archivo. Esto funciona bien cuando ya tenemos o nuestros usuarios ya tienen cierta conciencia, ¿no? Sobre el tipo de información, en este caso, que están tratando. ¿Sale? Posteriormente tenemos un etiquetado recomendado. ¿Qué quiere decir? Que aquí precisamente, ¿no? El mismo servicio, el mismo sistema, lo que hace es analizar el contenido del archivo y sugiere una aplicación, una clasificación. ¿Qué quiere decir? O vamos a dar un ejemplo, ¿no? Si detecta números de tarjeta, ¿no? Volvemos al mismo caso, o datos personales, puede mostrar un alertamiento que diga quieres etiquetar como confidencial, ¿no? Y la decisión, a final de cuentas, pues va a ser, en este caso, responsabilidad del mismo usuario. Y por último, pues tenemos el etiquetado automático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este etiquetado lo que va a hacer es que va a aplicar sin intervención humana cuando el sistema esté detectando, a final de cuentas, que se cumpla con ciertas condiciones definidas por la organización, ¿no? Lo más valioso es que estas etiquetas no solo informan, sino que también en este caso, pues activan ciertos controles. ¿Qué quiere decir
¿O a qué nos referimos con estos controles? Realmente nos referimos a que cifran, restringen o en este caso registran la parte del acceso, ¿no? Sin importar precisamente dónde se encuentra el archivo. Esto nos va a permitir precisamente proteger la información desde su origen sin depender precisamente o completamente del juicio del usuario. ¿Sale? Perfecto. Ahora bien, ¿no? Pasamos precisamente, ¿no? A qué es la prevención de pérdida de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ahora que ya entendemos, vamos a decirlo así, ¿no? Cómo clasificamos la información por medio de etiquetas, ¿no? Vamos a ver precisamente cómo la protegemos activamente con lo que se conoce como DLP o prevención contra pérdida de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir o a dónde vamos? ¿No? Vamos a ver esto. DLP, ¿no? O en este caso, Data Loss Prevention, por sus siglas en inglés, es una tecnología que nos va a estar permitiendo precisamente establecer reglas para evitar que información sensible salga de forma no controlada o se comparta de forma no controlada. Vamos a ver lo siguiente. Imaginemos que alguien quiere enviar por error un archivo, ¿no? Con datos confidenciales por correo electrónico. O subirlo a lo mejor a un sitio personal o copiarlo a una memoria USB, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues DLP precisamente puede detectar este tipo de acciones, ¿no? Y puede realizar, a final de cuentas, ¿no? Ciertas acciones. Un ejemplo es bloquearla, la otra podría ser advertir al usuario o únicamente hacer un registro, en este caso, pues para tener un monitoreo de lo que está sucediendo. Ujú. Ahora bien, lo más interesante es que DLP precisamente trabaja o se mueve, vamos a decirlo así, ¿no? En tres niveles. El primero es en tránsito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir precisamente cuando un archivo, ¿no? En este caso se comparte o se mueve precisamente, o está en movimiento, vamos a decirlo así, ¿va? El siguiente es que está en reposo. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde vamos con esto? Precisamente es que mientras está almacenado, ya sea en algún tipo de repositorio, llamémoslo un OneDrive, llamémoslo un SharePoint, ¿no? Este dato, bueno, pues se encuentra en reposo. Y el otro precisamente es en uso. ¿Qué quiere decir en este caso? Cuando se está manipulando directamente desde algún tipo de dispositivo, ¿no? Ahora bien, todas estas políticas precisamente, ¿no? DLP se pueden estar configurando precisamente desde el panel principal, ¿no? En este caso de la parte Purview, ¿no? Lo que te da precisamente una visión centralizada de qué está pasando con tu información, quién ocupa esta información y cómo la trata. ¿Sale? Perfecto. Ahora bien, ¿qué acciones, vamos a decirlo así, puede estar tomando la parte de DLP? ¿No? ¿Qué quiere decir? Una vez que DLP detecta precisamente que alguien está manipulando la información sensible, realmente no actúa siempre igual. Lo valioso es que podemos definir diferentes tipos de respuesta. Obviamente va a depender mucho de la parte del nivel de riesgo que tengamos, precisamente, ¿no? Cuando se esté manipulando esta información. Vamos a ver lo siguiente. La primera y más directa es el bloqueo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues es la acción, a final de cuentas, ¿no? Y valga la redundancia, pues de bloquear. Esto puede significar precisamente, por ejemplo, que se impida adjuntar un archivo confidencial en un correo, ¿no? Subirlo a un sitio no autorizado o inclusive, pues copiarlo a un dispositivo de almacenamiento, ¿no? O llamémosle una USB, ¿sale? La segunda forma, precisamente, o la segunda acción es precisamente advertir, ¿no? Al usuario. ¿Qué quiere decir o a dónde llegamos con eso? Precisamente va a aparecer un mensaje que dice algo así como, este archivo contiene datos sensibles, ¿no? ¿Estás seguro que deseas continuar? ¿No? Realmente esta parte no está bloqueando, ¿no? Esta acción precisamente que se está realizando, pero lo que va a hacer es que el usuario se detenga y piense si sí realmente va a estar realizando esta acción o compartiendo este dato, ¿no? Ahora bien, la tercera opción es, vamos a decirlo así, registrar. ¿Qué quiere decir? Aquí no se bloquea ni se advierte precisamente, pero se deja, vamos a decirlo así, una traza
dentro de los mismos logs, precisamente de auditoría, para que en este caso, pues ya sea el área de cumplimiento o el área de seguridad, pues pueda estar analizando estos patrones de uso, ¿va? Ahora bien, esta combinación de acciones nos permite precisamente adaptar las políticas, ajá, a la realidad, vamos a decirlo así, de la institución o de la empresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo así. Podemos bloquear en áreas críticas, ¿no? Advertir en algunas otras áreas que no sean tan críticas y a lo mejor solo monitorear en entornos donde el riesgo real pues sea demasiado bajo o sea bajo, ¿no? Ahora bien, lo importante pues es a final de cuentas pues que la política no es rígida, sino se ajusta precisamente al contexto de la acción que están realizando nuestros usuarios. ¿Sale? Perfecto. Ahora bien, vamos a pasar a esta parte. Vamos a ver la parte de Endpoint DLP, que en este caso pues se está protegiendo, va a haber una protección desde el mismo dispositivo. ¿Sale? Perfecto. Entonces, hasta ahora hemos hablado de cómo proteger la información cuando se guarda o se comparte, ¿va? Pero vamos a decirlo así, ¿qué pasa o qué sucede cuando la información, en este caso, se está usando directamente en el dispositivo del usuario, ¿no? Ahí es precisamente donde entra lo que llamamos nosotros Endpoint DLP, ¿no? O en este caso, DLP desde el dispositivo, ¿no? Vamos a decirlo así. Esta funcionalidad lo que va a hacer es que nos va a permitir supervisar y controlar las acciones locales, precisamente como, vamos a verlo así, copiar información a una memoria USB, subir archivos a cuentas personales de correo o de almacenamiento, ¿no? Tomar a lo mejor alguna captura de pantalla precisamente de documentos sensibles o inclusive, ¿no? Imprimir documentos clasificados, ¿no? Y bueno, pues al igual precisamente que con la parte de DLP general, ¿no? Podemos decidir precisamente tres acciones, ¿no? Que es la parte de bloquear, que es la parte de advertir, o simplemente estar auditando las acciones que realicen, bueno, pues la parte de nuestros usuarios, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. Imagina precisamente un archivo, vamos a decirlo así, marcado como confidencial, ¿no? Que alguien intenta imprimir o copiar a su disco duro o en este caso algún dispositivo extraíble, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso Endpoint DLP, ¿no? Pudiera estar en este caso evitando directamente, ¿no? O en este caso generando un alertamiento, ¿no? Para precisamente el equipo de seguridad o el equipo de cumplimiento, ¿no? O algún tipo de team precisamente, ¿no? Que sea quien se dedique a auditar todo este tipo de acciones, ¿sale? Ahora bien, lo mejor precisamente, y como lo vemos así, es que esta protección, a final de cuentas, ¿no? Se adapta precisamente a lo que el usuario está haciendo, ¿sale? No solo a donde se está dirigiendo o está viajando precisamente, ¿no? El documento o la información, ¿sale? Ahora bien, con esto precisamente vemos lo siguiente o veámoslo desde este punto de vista, ¿no? Esto estaría cerrando precisamente el círculo de protección. ¿Qué quiere decir? Precisamente desde que se crea el archivo, ¿no? Se puede estar clasificando, ¿no? Y protegiendo. Hasta cuando se utiliza precisamente, ¿qué quiere decir? Podemos ocupar este tipo de reglas del EP y precisamente esté donde esté, que podemos estar ocupando la parte de un point del EP. ¿Sale? Perfecto. Y entonces, ¿no? ¿Qué hacemos? O vamos a ver el siguiente slide, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a juntar nuestra parte de etiquetado, ya sabemos lo que es un etiquetado, precisamente cómo etiquetamos, y la parte de DLP. Ahora, ¿cómo trabajan juntos? ¿Cómo están en conjunto precisamente? ¿Va? Precisamente, pues una de esas grandes fortalezas, vamos a verlo así, ¿no? De la parte Purview, ¿no? Es que no solo podemos estar etiquetando, como lo comentábamos, ¿no? Y no solo podemos estar protegiendo, ¿no? Sino, a final de cuentas, ocupemos el etiquetado y el proteger precisamente la información, ¿no? Es el que estas funcionalidades, vamos a decirlo así, o capacidades, pues estén trabajando en forma conjunta.
¿no? Ahora, aquí te voy a mostrar precisamente, o te voy a mencionar, ¿no? Algunos casos de uso, vamos a decirlo así, reales, ¿no? Vamos a ver el siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo un archivo marcado como confidencial, ¿sale? Ahora, si alguien intenta enviarlo fuera de la organización, ujú, en este caso, pues puede estarse bloqueando automáticamente, ¿no? Si contiene datos personales, como vamos a decirlo así, una CURP, un RFC, etcétera, ¿no? El sistema pudiera estar marcando una advertencia si alguien lo copia, vamos a decirlo así, pues a un dispositivo extraíble o una USB, ¿no? En otros casos, por ejemplo, ¿no? Una presentación marcada como de uso interno, ¿no? DLP pudiera permitir la acción, pero sí deja una trazabilidad o deja precisamente estos logs, ¿no? Para precisamente por medio de registros, pues se puede efectuar ese seguimiento o algún tipo de auditoría que pudiera estarse necesitando, ¿no? Ahora bien, ¿y si el usuario no clasifica nada, pero el sistema detecta precisamente que es información sensible, lo que veíamos anteriormente, ¿no? Números bancarios, vamos a decirlo así, ¿no? Se pudiera estar aplicando una etiqueta de forma automática y prevenir precisamente pues ese movimiento o esa compartición de la información, ¿no? O del archivo, a final de cuentas, ¿no? Así es precisamente como se ve una estrategia, ¿no? Vamos a decirlo así, inteligente y adaptativa, ¿no? En este caso de protección de datos, basada en el contenido, en el contexto y sobre todo en el comportamiento del usuario, ¿sale? Perfecto. Ahora bien, ¿no? Vamos a pasar precisamente, ¿no? A la parte de etiquetado, ¿no? Pero en este caso junto con DLP y en acción. ¿Qué quiere decir o a dónde vamos? ¿No? Y como podemos ver aquí, ¿no? Podemos ver precisamente ese flujo de cómo actúan juntos el etiquetado y las políticas de DLP, ¿no? Y vamos a ver otros casos precisamente de uso, ¿no? Eh, que podemos estar visualizando, ¿no? O tomando precisamente, ¿no? Vamos a verlo así. Vamos a imaginar precisamente, ¿no? Un archivo marcado. Vamos a cambiar un poquito. Ahora vamos a llamarlo con datos de alta sensibilidad, ¿no? Vamos a decirlo así, un ejemplo, ¿no? Una etiqueta que diga super secret, ¿no? ¿Vale? Precisamente ahí estamos aplicando, ¿no? La etiqueta desde la parte de Purview. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que si alguien intenta enviarlo por correo electrónico, ¿no? Hacia un externo, precisamente, pues una política de DLP en la nube lo pudiera estar, en este caso, pues bloqueando automáticamente, ¿va? Ahora bien, si se intenta, por ejemplo, arrastrar el archivo, ¿no? Precisamente para compartirlo, vamos a decirlo así, en una página web, ¿no? Ya sea el navegador o alguna extensión precisamente, ¿no? También pudiera estarse evitando. Y si se trata precisamente de copiarlo localmente o de imprimirlo desde algún tipo de dispositivo, ¿no? Ahí que entra la parte de un point DLP y lo que pudiera estar haciendo es bloquear esta acción, ¿sale? Perfecto. Ahora bien, todo se registra. ¿Qué quiere decir? Bloqueos, intentos, alertamientos, ¿no? Ahora bien, esto lo que va a hacer es permitirnos precisamente que el área de cumplimiento o el área de seguridad, pues tengan esa visibilidad precisamente completa, ¿no? De lo que está ocurriendo precisamente con este tipo de datos sensibles, ¿va? Ahora bien, pues esto fue, o esto es un ejemplo precisamente, perdón, ¿no? De cómo la parte de Microsoft Purview, ¿no? Ofrece una protección coordinada, ¿no? Y robusta sobre todo, desde que se etiqueta la información hasta, en este caso, ¿no? Que se controla el uso de esta misma información. ¿Sale? Perfecto. Ahora precisamente, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Vamos a pasar a la parte de buenas prácticas o la parte de best practice, ¿no? Vamos a decirlo así. En este caso, pues para poder nosotros implementar, vamos a decirlo así, un etiquetado y la parte de DLP.
¿no? ¿Qué quiere decir? Y como podemos ver aquí, precisamente tenemos ejemplos de los best practice precisamente para poder implementar, como comentábamos, el etiquetado y la parte del EP, ¿no? Entonces, ya vimos a final de cuentas cómo funciona la parte de Microsoft Public. ¿Qué quiere decir? Términos de etiquetado, ¿no? La parte del EP o prevención de pérdida de datos, ¿no? Pero a final de cuentas nos hacemos siempre una pregunta, ¿no? Ok, bueno, pues sí, yo ya sé qué es etiquetado, ya sé que es la parte del EP, ¿no? Pero en este caso, ¿por dónde empezamos, ¿no? Y sobre todo, muchas veces nos preguntamos es, ¿y cómo lo hago bien, ¿no? Entonces, aquí van algunas precisamente best practice, ¿no? En este caso, ¿vale? Para la parte de etiquetado, ¿no? Y la parte del EP, en este caso, ¿no? Vamos a verlo de esta forma. Primero, no se puede proteger lo que no se conoce. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde me dirijo con esto? ¿No? Es fundamental precisamente, ¿no? Pues clasificar los tipos de información que manejamos, ¿no? Ya sea datos financieros, contratos, información personal, etcétera. Posteriormente, ¿no? O el siguiente paso es comenzar, vamos a decirlo así, por lo simple, ¿no? Vamos a utilizar un etiquetado manual, ¿no? O en este caso, también pudiéramos empezar con sugerencias recomendadas, ¿no? ¿Qué quiere decir o para qué nos va a servir? Pues lo que va a hacer es precisamente nos va a estar ayudando a crear, ¿no? Una conciencia dentro de nuestros usuarios, ¿sale? Después, dentro de las políticas de DLP, ¿no? La recomendación o el best practice es que se implementen de forma gradual. ¿Qué quiere decir? ¿No? Pudieras estar empezando tú con DLP de forma de auditoría, ¿no? Y advertencia. Y posteriormente ya pudieras estar pasando tú a una parte, ¿no? De bloqueo. Una vez precisamente, ¿no? Que se entiendan los flujos reales del trabajo para poder entonces ahora sí aplicar este bloqueo, ¿no? Ahora bien, en vez de aplicarlo todo a todos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues la parte de nuestras directivas de DLP hacia todo el mundo, ¿no? Pudiéramos estarnos nosotros como primer paso enfocando, ¿no? En las primeras acciones en los entornos o a final de cuentas en usuarios, vamos a decirlo así, que tuvieran mayor riesgo, ¿va? ¿Qué quiere decir? Pues podemos ocupar áreas de finanzas, legal, en este caso, ¿no? Y de ahí comenzar precisamente, ¿no? A aplicar estas directivas. Ahora bien, algo crítico, ¿no? Que debemos de tomar mucho en cuenta y es una best practice precisamente, ¿no? Y muy recomendado, ¿sale? Es la capacitación. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo de esta forma, vamos a verlo desde esta perspectiva. Ninguna herramienta protege sola, ¿no? Si a final de cuentas los usuarios no saben por qué se les pide, vamos a decirlo así, etiquetar o compartir ciertos documentos, ¿va? Es ahí donde entra esta parte de la capacitación o concientización de nuestros usuarios, ¿no? Ahora bien, finalmente, ¿no? Revisando, vamos a decirlo así, revisando todo, vamos a decirlo así, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahorita de forma periódica, ¿no? Los datos, las personas y las amenazas, precisamente, ¿no? Pues pueden estar cambiando, ¿no? Ahora bien, un siguiente paso es la parte de tu estrategia. Y algo que debemos de tomar mucho en cuenta es que tu estrategia, ¿no? Si tus datos evolucionan, si tus etiquetas evolucionan, si tus directivas evolucionan, también tu estrategia siempre debe de estar evolucionando. ¿Sale? Perfecto. Ahora bien, vamos a ver precisamente, ¿no? A continuación, este pequeño mapa, ¿no? Y a final de cuentas, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, para cerrar precisamente, ¿no? Esta parte de nuestro etiquetado, ¿no? Más la parte de nuestro DLP, ¿no? ¿Qué quiere decir? O como podemos ver en la siguiente lámina, ¿no? Podemos ver precisamente cómo viene o va ese flujo, cómo interactúan al final de cuentas, ¿no? La parte de nuestro etiquetado más la parte del EP y nos están generando pues esta protección integral, ¿no? Como podemos ver aquí, de izquierda a derecha, a final de cuentas, ¿no? Tenemos la parte de nuestras aplicaciones, vamos a decirlo así, ¿no? De productividad.
y de ahí cómo detonan o a final de cuentas cómo están, en este caso, ¿no? Interactuando, vamos a decirlo, dentro de dispositivos, ¿no? ¿Vale? Con particiones, ¿no? Con nuestra parte, vamos a decirlo así, de Office 365, con la parte de nuestro endpoint DLP, ¿no? Y cómo se integra, cómo se, vamos a decirlo así, trabaja en conjunto con nuestra parte de nuestro servicio de clasificación de datos, ¿va? ¿Qué quiere decir? A final de cuentas, ¿no? Que tenemos la parte de nuestro etiquetado y la parte de nuestra protección de datos, ¿no? Recordemos, ¿vale? La parte de nuestro etiquetado es, podemos estar clasificando, ¿no? Digo, adicionalmente de etiquetar nuestra información y protegiendo nuestra información, ¿va? Y como podemos ver aquí, precisamente en este pequeño mapa, ¿no? Que estamos presentando, cómo se puede estar interactuando a final de cuentas con, en este caso, soluciones de cumplimiento adicionales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Podemos estar haciendo búsquedas con eDiscovery, podemos estar viendo la parte de riesgos internos, ¿no? Porque también podemos estar integrando y ocupando el cómo se distribuye, qué hacen nuestros usuarios con la información, etcétera, ¿no? Para estos riesgos, ¿vale? También podemos estar viendo cómo podemos, a final de cuentas, integrar con herramientas adicionales, vamos a decirlo así, en la nube, con la parte de nuestro Defender for Cloud Apps, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que podemos estar integrando precisamente pues toda esta clasificación, podemos estar integrando toda la parte de nuestro DLP, pues con algunas aplicaciones precisamente por medio de Defender for Cloud Apps, ¿vale? Defender for Cloud Apps, recordemos, pues nos va a ayudar a tener esa visibilidad en las aplicaciones, ¿no? O servicios que estamos trabajando nosotros en la nube. También podemos verlo, o en este caso, ¿no? Integrarlo de forma on-premise, la parte precisamente de poder estar haciendo un descubrimiento de información, vamos a decirlo así, ¿no? De forma on-premise, ¿no? Y estos datos, pues de forma que sean sensibles, perdón, vamos a decirlo así, ¿no? De forma on-premise, ¿vale? Dentro, vamos a decirlo, pues ciertos sitios, SharePoints, o podemos hacerlo dentro de algunos servidores, precisamente, ¿no? Y cómo podemos también, precisamente, ¿no? Integrar o, a final de cuentas, ¿no? Tener una visibilidad mayor, ¿no? O robustecer precisamente con la parte de Data Governance Services, ¿vale? Que quiere decir que, a final de cuentas, trabajando con la parte de Data Governance Service, ¿no? Podemos estar nosotros integrando, ¿no? Vamos a decirlo así, pues la parte de nuestra clasificación de datos, la parte de nuestro Data Loss Prevention, etcétera. Y así lo que hacemos es robustecer precisamente, ¿no? Toda la parte de nuestra protección de datos y tener esta protección integral que nosotros podemos estar manejando hacia los datos, en este caso sensibles de la organización. ¿Va? Perfecto. Ahora bien, y vamos a hacerlo así, bueno, pues para cerrar precisamente, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso, ¿no? ¿Qué quiere decir? O en este caso, bueno, pues comenzamos entendiendo precisamente, ¿no? Que el etiquetado de información no solo es una marca visual, ¿no? O le podemos poner, no sé, algún tipo de pie de página, le podemos poner algún tipo de encabezado, etcétera. Sino a final de cuentas vamos a verlo como que es una decisión consciente, ¿no? Sobre cómo debe de tratarse la información, ¿sale? Ahora bien, después vimos precisamente la parte de DLP, Data Loss Prevention, ¿no? O prevención de pérdida de datos, que en este caso lo que va a hacer es que nos va a permitir controlar lo que está sucediendo, ajá, con esa información, ya sea en tránsito, ¿no? Lo que veíamos anteriormente, ya sea en uso, o en este caso, que la información se encuentre pues en la parte de reposo, ¿va? Y finalmente, precisamente, ¿no? Vimos cómo interactúan o cómo trabajan juntos, se robustecen y complementan la parte de etiquetado, ¿no? Y la parte de delete. ¿Esto para qué? Precisamente, pues para poder lograr una protección, vamos a decirlo así, inteligente, ¿no? Que se está basando en el contenido y en el contexto, a final de cuentas, ¿no? ¿Vale? De lo que se está manejando o lo que se está haciendo con este tipo de información. ¿Va? Perfecto. Ahora bien, quiero dejar, vamos, lo hacemos, sí, quiero dejarles un mensaje, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué quiere decir o a dónde voy con esto, ¿no? La protección, vamos a decirlo así, de datos efectiva, ¿no? Requiere tres pilares,
trabajando juntos, ¿no? Que es etiquetado, como lo vimos, DLP, y añadimos aquí precisamente algo que mencionamos, ¿no? Y vimos precisamente que es la cultura precisamente de monitoreo, ¿no? Ahora bien, como comentábamos, ¿no? En esta parte precisamente de el diagrama que presentamos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo están encajando precisamente la clasificación? ¿No? Aplicas protecciones activas cuando se usa o se comparte y supervisas comportamientos precisamente para generar estas mejoras. ¿Qué quiere decir? Y lo mencionamos hace rato, tenemos que estar evolucionando continuamente, ¿vale? Ahora bien, vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Lo más importante precisamente es que la parte Purview, ¿no? Vamos a decirlo así, ofrece todas estas capacidades en una sola plataforma integrada, ¿no? Pero, en este caso, ¿cuál es el verdadero valor? Este valor va a surgir precisamente cuando se están eh, aplicando, ¿sale? Con claridad, con contexto y sobre todo con un propósito. Entonces, o a final de cuentas, ¿no? Y resumiendo ya esto, etiquetado y DLP, ¿no? No son o no deben estarse tratando como soluciones aisladas, sino cuando se usan correctamente desde el origen, precisamente, ¿no? Van a permitir precisamente que las organizaciones mantengan el control sin, ojo, limitar la productividad. Porque recordemos, debe haber un equilibrio, una balanza entre productividad y seguridad. ¿Sale? Perfecto. Ahora bien, hasta aquí, bueno, pues estaríamos dejando precisamente, ¿no? La parte de nuestro etiquetado, la parte de nuestro DLP. Ujú. Y vamos a pasar precisamente, pues, a nuestra siguiente sección, ¿no? Que es precisamente la parte de dudas o comentarios. Entonces, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues con todo gusto pudiéramos estarlo contestando. ¿Sale? No sé si tengamos alguna pregunta por ahí. Nada. ¿Alguna duda, comentario? Levanten la mano. Perfecto. Digo, si no tenemos duda, comentario, de todas maneras, algo que sí me gustaría dejarles precisamente, ¿no? Y que precisamente pudiéramos estar validando en la siguiente dispositiva es, eh, vamos a decirlo así, mis datos de contacto, por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues podemos ayudarlo nosotros precisamente, ¿no? A poder estar, resolviéndolas, ¿sale? Y me gustaría dejarles este mensaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? La mejor manera de proteger los datos no es reaccionar cuando se pierden, sino tener el control desde el momento en el que se crean, ¿sale? Y como les comentaba, digo, si podemos ayudarles nosotros a fortalecer esa estrategia de seguridad o tienen dudas, comentarios, con todo gusto, tienen ahí la parte de mi información y bueno, pues podemos estarlos apoyando. ¿Sale? Perfecto. Ahora bien, pues nos gustaría conocer a final de cuentas su opinión y si pudieran ayudarme, si son tan amables, precisamente a escanear este pequeño código QR, ¿no? Y en este caso, bueno, pues darnos por ahí su opinión acerca de los webinars, inclusive darnos, no sé, ideas, opciones adicionales a si quieren algún tema en específico, algún tema adicional, o que manejemos algún otro tipo de ¿cómo lo podemos decir? De webinar a lo mejor hacerlo un poco más práctico, que quieran ver ustedes ya demos en vivo, POCs, etcétera, ¿no? Con todo gusto, digo, pues aceptamos precisamente pues todos esos tipos de retroalimentación. ¿Sale? Bien. Muchas gracias, Rubén. Sí, gracias a ustedes. Es correcto. Y es muy aceptable. La verdad es que sí, y estoy apoyando completamente esta parte, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto cerramos este webinar y finalizamos precisamente nuestra participación. Muchísimas gracias, equipo, por su tiempo y nos vemos pronto en el siguiente webinar.